La historia de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, aproximadamente 600 años antes de Cristo, nos lleva a un episodio memorable relatado en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Este relato ilustra no solo el poder y la tiranía del rey Nabucodonosor, sino también un encuentro extraordinario con el poder de Dios, a través de la fe inquebrantable de tres jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor, un rey orgulloso y cruel, gobernaba como un dictador absoluto, disfrutando de la tortura de sus víctimas y buscando expandir su imperio. Tras someter a Siria, volcó su atención hacia Egipto y en su camino conquistó Judá, llevando a jóvenes judíos cautivos, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres babilónicos, Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Una de las acciones más emblemáticas de su reinado fue la creación de una enorme estatua de oro de 90 pies de altura, que probablemente buscaba consolidar su poder, exigiendo que todos los niveles de su gobierno asistieran a la ceremonia de dedicación y se postraran ante la estatua para adorarla. La negativa a obedecer este mandato implicaba una muerte segura en un horno de fuego. La mayoría obedeció por miedo a las consecuencias, pero Sadrac, Mesac y Abednego, debido a su fe en el único Dios verdadero de Israel, se negaron a postrarse. Esto, notado por algunos caldeos envidiosos, fue reportado a Nabucodonosor, quien se enfureció ante su desafío. A pesar de su ira, Nabucodonosor les dio una oportunidad para defenderse, una decisión que puede haber reflejado cierto grado de consideración hacia ellos. Los tres jóvenes judíos, enfrentados con la elección de adorar el ídolo o enfrentar la muerte, decidieron confiar en su Dios. Su respuesta a Nabucodonosor fue valiente y firme, reafirmando su fe y negándose a adorar la estatua. Nabucodonosor, desafiando aún más su fe, preguntó: ¿quién es el Dios que puede librarlos de mi poder? En Daniel 3:13 y 14, se describe cómo Nabucodonosor, lleno de ira, confronta a los jóvenes por no adorar su Dios ni venerar la estatua de oro. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron firmes en su fe, desafiando la orden del rey y confiando en Dios para su salvación. El clímax del relato ocurre cuando Nabucodonosor ordena que los tres jóvenes sean arrojados al horno ardiente. Milagrosamente, ellos sobreviven sin daño alguno, sin siquiera el olor a humo en sus ropas, lo que deja atónitos a los presentes, incluyendo al propio rey. Este milagroso rescate divino convence a Nabucodonosor del poder del Dios de Israel, llevándolo a reconocer su divinidad y a convocar a los jóvenes que habían sido salvados milagrosamente del fuego. Esta historia no solo demuestra el poder y la protección de Dios, sino también la importancia de la fe y la integridad en medio de la adversidad. Los jóvenes judíos, en su firme negativa a adorar a otros dioses, representan un ejemplo de devoción y confianza inquebrantable en su fe, incluso frente a la amenaza de muerte. Este episodio es un testimonio poderoso del cuidado providencial de Dios y de su capacidad para salvar y proteger a aquellos que confían en Él. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego, que sobrevivieron milagrosamente al horno ardiente, es una poderosa ilustración de la fe y la providencia divina. Este evento, que desafía toda lógica humana, demuestra que Dios puede librar a sus seguidores de pruebas extremas o puede sostenerlos y fortalecerlos en medio de ellas. La respuesta de estos tres hombres en medio del juicio confirmó su inquebrantable creencia en el Dios de la Biblia, su confianza en un Dios que cumple lo que promete, y su fe revelada por confiar en aquel que tiene el poder de librarlos del mal. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego también nos enseña sobre la naturaleza de las pruebas y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Como cristianos sabemos que Dios es capaz de liberarnos, pero también entendemos que Él no siempre actúa de esa manera. Romanos 5 nos dice que Dios puede permitir pruebas y dificultades para construir nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, por ejemplo, a pesar de sufrir dolor y agonía inimaginables, fue capaz de decir: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. Esta historia también nos enseña sobre la respuesta adecuada en tiempos de adversidad y persecución. La actitud de estos tres jóvenes, expresada en Daniel 3:18, pero aunque Él no quiera, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has establecido, es un ejemplo de fe, coraje y perseverancia. Nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. La supervivencia milagrosa de estos hombres en el fuego sorprendió a Nabucodonosor y llevó a un cambio dramático en su actitud. Abandonó sus antiguas creencias y comenzó a exaltar al Dios de Israel, decretando que nadie debería hablar ofensivamente contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego.
Daniel 3:28 al 30 relata la respuesta de Nabucodonosor tras el milagro: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro dios aparte de su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será cortada en pedazos y sus casas serán hechas un montón de escombros, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. En conclusión, la historia de Sadrac, Mesac y Abednego es un recordatorio de que aunque enfrentemos persecuciones o sufrimientos, podemos tener esperanza sabiendo que esta vida no es el fin. La vida eterna es la garantía de Dios para todos los que lo aman y le obedecen, y este conocimiento nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Es una historia de fe inquebrantable y de la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias más desafiantes. Tras el milagroso evento en el horno ardiente, el rey Nabucodonosor honró a Sadrac, Mesac y Abednego, haciendo que prosperaran en la provincia de Babilonia. Este acto refleja la influencia y el poder de Dios, no solo en la vida de estos tres hombres, sino también en el corazón de un rey pagano. La presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento es un tema fascinante y profundo. Aunque Jesús no aparece por su nombre ni de la misma manera que en el Nuevo Testamento, su presencia y obra se insinúan a lo largo de las Escrituras hebreas. Jesucristo mismo validó la idea de que el Antiguo Testamento contenía referencias a él. En Juan 5:46, Jesús dice que si los judíos creyeran en Moisés, también creerían en él, porque Moisés escribió sobre él. Existen más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesucristo, abarcando desde su nacimiento único, su ministerio terrenal, hasta la manera en que moriría. Un ejemplo claro de esto es cuando Jesús lee Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret y declara que esa escritura se había cumplido en él, Lucas 4:18 al 21. La vida de José en el Génesis también se considera como un modelo de la vida de Cristo, y eventos históricos como el llamado a Abraham para sacrificar a Isaac prefiguran lo que Dios haría a través de Cristo. Jesús, el Mesías prometido por Dios, es el centro y la razón de ser de toda la Biblia. Es la palabra viva, y toda la Escritura es un faro que nos señala hacia la reconciliación, el perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego, más allá de ser una narración de fe, coraje y perseverancia, es también un tipo o prefiguración de Jesucristo. Al igual que Jesús fue fiel a Dios hasta la muerte y resucitó, ellos mostraron una lealtad inquebrantable al enfrentar la muerte en el horno ardiente, confiando en Dios para su salvación. Su historia nos enseña que ser fiel a Dios puede implicar enfrentar grandes desafíos, pero Él siempre está con nosotros. En su resurrección, Cristo demostró la fidelidad suprema y la victoria sobre la muerte, ofreciendo esperanza y redención a todos los que creen en Él. Así como Sadrac, Mesac y Abednego emergieron ilesos del horno ardiente, Cristo salió victorioso de la tumba. Esta historia es una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias. A través del ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego, y el triunfo final de Cristo, podemos encontrar la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar los desafíos que enfrentemos. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.